Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político. Los saludan como siempre Balam y Cristian con un tema que ya por creo que fácil quinta vez no nos queda de otra de alguna forma, porque por un lado es sintomático y por el otro también su presencia en México aumenta, y concretamente me refiero a Pablo Iglesias y su red de Canal Red, así se llama, que se expande por todo el mundo. Específicamente en México, él tiene muchísimo éxito y abrieron su sucursal aquí hace, a menos que me corrijas tú, algunas semanas, a lo mucho un mes. El impacto que tienen, creo que en la percepción de muchos mexicanos de qué es lo político, de qué se debe de hacer. Luego también dizque hacen análisis geopolítico. Es decir, que quien quiera comprender a la llamada izquierda en México, me parece que no puede evitar analizar lo que dice el personaje en cuestión. Y para eso hoy yo traje algunos clips del programa de Sabina Berman, porque tampoco hay de otro, o sea, yo lo siento mucho, pero es de los pocos espacios que hay una entrevista de 1 hora que vale la pena, no por lo que ellos quieren que valga la pena, más como un síntoma de la pobredumbre. Sin embargo, justamente en este espacio, pues tratamos de criticar y analizar este tipo de cosas. Y bueno, Balam, ¿cómo estás? Y no sé si tengas algunas palabras introductorias. ¿Qué onda, Cristian? Pues nada, un poco sorprendido por este programa nuevamente, para mal. Y pues como tú decías, la verdad es que el intento de esto no es en contra de Sabina ni en contra de Pablo. Ellos creo que en realidad no nos interesan tanto, Ujú. pero sí por lo menos, digamos, de hacer notar que hace falta que regrese cierta vergüenza, que no puedan decir, digamos, esta clase de cosas, sino un poco de vergüenza precisamente por lo falso, más bien lo mal construido que están sus argumentos, diría yo. Pero bueno, ahorita lo veremos y adelante, Cristian. Sí, exacto. Y como tú dices, aquí los tomamos en serio. O sea, aquí no asumimos que nos infantilizan, que es propaganda, Mm. que hablan así porque tienen poco tiempo, sino aquí tomamos en serio lo que ellos expresan en uno de los medios más importantes públicos que hay en México, por parte de dos que se asumen como intelectuales públicos, críticos del poder, casi revolucionarios. Es decir, ese es el estándar, no debajo de eso. Comencemos con el clip número 1, que imagínense ustedes. Comienza el programa. Uno diría, bueno, tengo a Pablo Iglesias. ¿Qué es lo más importante para iniciar este episodio? ¿Qué muero por preguntarle? ¿Qué muero por saber? Y escuchen ustedes. Pablo, hace unos días Salinas Pliego y luego su personero Eduardo Verástegui te escribieron en las redes que no eres bienvenido a México. ¿Por qué contestaste a estos personajes y qué les contestaste? Ya nada más con eso podríamos terminar por el día de hoy, porque eso es exactamente el problema. Yo no entiendo, en serio yo no entiendo. Si tengo un espacio así, ¿por qué tengo que estar encerrado en el mundo de X, Twitter, todo el tiempo? ¿Quién le contesta a quién? ¿Quién insulta a quién? ¿Quién se enoja con quién? ¿Quién ofende a quiénes con qué? Es decir, ese modo de análisis que no es análisis, sino es hiperpolitizar todo, es decir, despolitizar en el fondo, a pesar de que hablo todo el tiempo de personajes importantes en la vida pública, pero como lo abordo de esa forma, moldeado por X, es decir, en tweets, unos versus otros, se pierde todo. Y que eso sea tu pregunta inicial, es decir, que tú la consideras la más importante, ya desde ahí más o menos se pudo ver lo que nos espera en los 50 minutos del programa que falta. Sí, efectivamente, o sea, es evidente que lo que le mueve y lo que despierta interés no es tanto, digamos, la economía o los eventos políticos relevantes, sino más bien que intentan elevar al grado de discusión teórica lo que en realidad es, digamos, lo que antes se relegaba al chisme político. Y yo no creo que sea algo distinto realmente, pero para Sabina y para Pablo, como veremos, en realidad es lo más importante, ¿no? No, y además que no eres bienvenido a México. O sea, ¿alguien se imagina que Lázaro Cárdenas, cuando aceptó a muchos refugiados en los años 30, se hubiera puesto a pensar, a ver, híjole, aquí hay algunos que están enojados y pusieron en una columna en el periódico que tú no eres bienvenido, pinche, lo que sea Trotsky o miles de gentes? Eso
ni siquiera se nos pasa por la cabeza porque suena a un chiste muy malo y diría, bueno, pero ¿qué tipo de banalización es esta? Pero hoy ya se asume como algo importante porque además, ahorita vamos al segundo clip en el que él explica por qué fue tan valiente de contestarles. Bueno, yo creo que si esta gente está preocupada porque Canal Red América Latina sea ya un medio con sede en México, con profesionales de México y de otros lugares de América Latina trabajando aquí, es que estamos haciendo bien las cosas. Y yo no pienso que se deba combatir a los fascistas ignorándoles. Ojalá fuera tan sencillo como entrar en sus provocaciones. Creo que han demostrado históricamente una gran habilidad en la guerra cultural y nosotros somos un medio de comunicación, una televisión para redes sociales, un periódico digital orientado a las redes sociales que pretendemos dar la batalla cultural y darla frente a estos personajes con rigor, con seriedad, investigando, trabajando, utilizando un background académico del que nos sentimos orgullosos, pero sabiendo que hay que bajar al barro a combatir, porque la política y el periodismo es conflicto y en un contexto de hegemonía del trumpismo en las derechas, en Europa y en América Latina, pues toca enfrentarles y por desgracia no nos podemos permitir ignorarles. Por desgracia, o sea, es una víctima de las circunstancias que él no le gustaría, más bien, pero lo tiene que hacer, no le queda de otra. O sea, él no es fan, pero las circunstancias, los fascistas que no se callan, les tenemos que contestar. Y antes de que vaya al siguiente clip, te mandé una nota hace como una semana y cacho de un periódico, bueno, más bien de la revista de Alemania, de Jacobin Magazine, en el que se tematiza un paper que se filtró del partido de extrema derecha de Alemania que se llama la Alternativa por Alemania, en el que se expone una estrategia muy clara y simple de que ese partido quiere provocar al partido de izquierda de Alemania, y vamos a decir en general a la izquierda política de Alemania, hacia la guerra cultural. Es decir, quieren provocar o digamos incentivar una guerra cultural artificial para dividir a la política alemana, pero más me parece la opinión pública, en aparentemente dos campos. Es decir, por un lado, los burgueses conservadores, tradicionales, alemanes, ¿en serio? Versus la izquierda woke, radical, globalista, modernizada, industrial, algo así. Y entonces, con esa pseudo dicotomía, quieren provocar la impresión para los demás partidos de, entre comillas, centro, que la única forma de evitar esa izquierda loca que va a acabar con todo lo que nos es importante es aliarse con los que son de extrema derecha, es decir, con el partido Alternativa por Alemania. Es decir, que es una trampa de la guerra cultural que quieren empujar a la izquierda a que se enfrasque en debates, en redes además, sobre identidades superficiales, el género, los baños unisex o no, quién le contestó quién a qué, el machismo, todo eso que no tiene implicación para la vida cotidiana de casi nadie, y de esa forma desgastar al partido de izquierda y sobre todo, y eso es lo más importante, alejarla y de alguna forma imposibilitar que tematice los problemas materiales importantes. Es decir, que busca neutralizar su potencial de conectar con los sectores populares que en sentido estricto serían la, digamos, clientela de clase de ese tipo de partidos. En síntesis, quieren mover, manipular, insisto, al partido de izquierda que en vez de centrar sus debates políticos desde la perspectiva de clase, es decir, que haga política y que hable de cosas que afecten, yo diría, al 70% de la gente en Alemania, se trata de entonces dividirlos en la guerra cultural para que la gente piense que hay una especie de polarización y yo tengo que optar por uno de esos bandos, pero ninguno de esos dos bandos se ocupa de las demandas materiales que urgen, como el empleo, el sueldo, los servicios públicos, el seguro de salud, las condiciones de vida, las pensiones. Habría una lista eterna, ustedes lo saben. Pero si se fijan, siempre cuando se culturaliza eso, es decir, cuando se cumple lo que Iglesias pide, se habla de todo menos de eso. Y ahorita vamos a ver más clips en el que eso se ejemplifica. Es decir, es una, en el fondo, y con eso ya acabo, despolitización
provocada por una estrategia por la nueva derecha en el mundo que pretende justo eso, que quiere convertir todo en una guerra cultural y si mejor se puede en redes, aún mejor, para no hablar de cosas estructurales de la esfera económica. Y no entiendo, y la pregunta sería más bien si Iglesias sabe eso y aún así lo hace, o peor aún para mí, que no se da cuenta y cae entonces para mí en una trampa clara del otro espectro de la política. Pues es que yo creo que en realidad él mismo está convencido de que es algo necesario. O sea, creo que en realidad quizás lo que estamos viendo es una batalla de identidades sociales, ¿no te parece? O sea, más allá, digamos, de una discusión sobre cuáles son las condiciones económicas, políticas y sociales de las personas, se vuelve más como una batalla de qué significa ser de izquierda. Y para poder definirme de izquierda, necesito poder estar constantemente comparándome con el enemigo de derecha, por así decirlo. Que como veremos, yo creo que incluso su visión moralizante de la corrupción, que veremos un poco más adelante, se corresponde a esta dinámica de identidades sociales. Que eso es, digamos, me parece lo que le está ocurriendo muy fuertemente a Iglesias, a lo que se denomina la izquierda. Y en realidad es algo que ha ocurrido, creo yo también, a estos movimientos alternativos o resistencias, digamos, como marginales, que ocurre también que las personas que son, por ejemplo, negras, tienden a generar una identidad social alrededor de su negritud, sin darse cuenta, digamos, que en realidad la discusión de las condiciones sociales atraviesa y supera por mucho esa posible discusión de mi identidad social como negro, como blanco, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ahí ellos quedan en una reificación, en una cosificación de su identidad social, de ciertos elementos y proceden a moralizarlo, ¿no? Pero, a ver, quisiera escuchar, digamos, qué iba a decir Pablo Iglesias, porque creo que tengo bastante que decir también sobre esto. Sí, ahorita todo este rollo Sí. lo van a escuchar en palabras de Pablo Iglesias. Vamos a oír y verlo. ¿Por qué la ultraderecha está creciendo? Yo creo que la ultraderecha ha entendido muy bien lo que significa el poder en contextos de transición hegemónica como los que estamos viviendo. La gran batalla política siempre ha sido la ideología. A veces la izquierda ha pensado que hacer política es simplemente mejorar las condiciones de vida de la gente y no entrar en un combate sobre las conciencias, sobre las ideas y sobre los valores. La derecha siempre ha tenido claro que tenían que controlar la educación, que tenían que controlar las editoriales, que tenían que controlar la televisión, que tenían que controlar la industria del entretenimiento. El hecho de que alguien tenga un salario mejor o tenga una sanidad mejor que provee el Estado o unos servicios públicos mejores no transforma su voto. Es mentira eso de que la propia posición en un proceso productivo determina el voto. Si efectivamente eso fuera así, los partidos obreros ganarían las elecciones en todos los países y casi nunca ha sido el caso. La gran batalla de la política es la guerra cultural. No, bueno, yo tengo muchas cosas, pero si quieres vas primero tú. Bueno, venga, yo creo que en primer lugar, digamos, creo que esta clip en particular nos deja muy claro cómo para ellos se vuelve la batalla ideológica, desde mi punto de vista, una batalla por principios morales que deberían regir en la sociedad. Y como tú decías, si nos vamos, digamos, a qué es ser bueno, qué es ser de izquierda, entonces ya dejamos de lado todas las condiciones económicas que hasta cierto punto les importa poco, o sea, que evolucionan independientemente de nuestra concepción de la moral. Pero bueno, creo que el argumento que él tiene fuerte detrás para sustentar su posición es el hecho de que, como dice, la condición de clase no se traduce necesariamente en un voto por los partidos de izquierda. Pero de nuevo, creo que aquí, por un lado, esencializa a los partidos de izquierda como si siempre fueran la opción más adecuada y más prudente y ellos no pudieran equivocarse también en su trayectoria. Pero por otro lado, también le atribuye un inmenso poder al mundo mediático que desde mi punto de vista no tiene, o por lo menos debería de ser matizado. Creo que, digamos, desde el siglo pasado, como lo hemos comentado varias veces aquí, este estudio para mí me parece genial, precisamente porque lo que hizo Lazarsfeld y otros en 1944 fue precisamente tratar de medir el impacto que tenían los medios masivos de comunicación, en ese momento la radio, en la definición de los votos, precisamente porque ellos también tenían esa hipótesis, o sea, de que claro, si tú pones más propaganda en la radio, entonces eso se va a traducir en más votos. Y en realidad lo que se demostró es que tiene un efecto muy matizado, muy limitado en realidad, porque las personas, digamos, esa es una de las grandes conclusiones de Lazarsfeld. No votan necesariamente por lo que escuchan en la radio. Votan en una muy buena medida en función, digamos, de los círculos sociales que tienen. Pero también, digamos, de las condiciones
más inmediatas, de sus preocupaciones más, sí, yo diría como más urgentes. Y con base más o menos en una mezcla de eso es que muchas personas votan, pero digamos, los grupos sociales tienen una gran influencia ahí. Importa mucho más, digamos, cómo vota tu mamá, cómo va a votar tu amigo, si es que vas a votar, ¿no? Si le ves cierta utilidad a eso, que yo diría que el peso que se le da de repente a los medios, que no necesariamente, digamos, un montón de publicidad, más bien un montón de dinero gastado en propaganda política en una elección, yo creo que hemos visto muchas veces que no se traduce necesariamente en una gran cantidad de votos. Por el contrario, aun cuando él no lo considere así, yo diría que el hecho de ignorar la situación de clase de las personas es precisamente lo que de alguna manera está llevando a que se vote a los partidos fascistas. Que lo que pasó, por ejemplo, tomo el ejemplo de Estados Unidos, que quizás pueda ser un poco más universal, pero ahí lo que pasó precisamente es que hasta más o menos la mitad del siglo pasado, el Partido Demócrata estaba mucho más asociado con las clases trabajadoras. Quizás no era perfecto, sin duda, pero tenía, digamos, una entramado de protección hacia los trabajadores que había costado por muchas décadas al movimiento obrero estadounidense, y había como cierta alineación entre la clase social y el partido. No era perfecta, claro, pero sí lo había, porque el partido sentía cierta necesidad de representar a esa parte de la población. Hoy en día, esa distinción se acabó, y que lo que la sustituyó, digamos, la principal diferencia entre republicanos y demócratas es lo que dice Pablo Iglesias, simplemente, digamos, una situación cultural. Los demócratas son, digamos, mucho más votados por las personas negras en Estados Unidos, casi el 95-96%, y los republicanos son un poco más conservadores, pro vida, etcétera, etcétera. Pero en ambos partidos ya hay igual cantidad de billonarios, por ejemplo. O sea, ellos ya están en los dos dirigiéndolos, y precisamente una muy buena parte, diría yo, del desencanto que hubo con el Partido Demócrata, que terminó dándole la victoria a Trump, fue el hecho de que el Partido Demócrata simplemente ignorara a los trabajadores. Creo que esa es una de las conclusiones más duras sobre las elecciones pasadas, en Estados Unidos me refiero, que se repite a lo largo del mundo. También lo vimos en este programa en la situación de Alemania, cómo precisamente era un olvido de los jóvenes, de su situación precaria y de las condiciones laborales, que se tradujeron en votos, sí, para la ultraderecha, pero también para la ultraizquierda. Es decir, bueno, digamos que la izquierda más radical, por así decirlo, en Alemania. Mi punto, digamos, es que yo creo que está planteando un falso debate alrededor de la capacidad que tienen los medios, e ignorando de una manera brutal las condiciones sociales que precisamente para muchas personas son mucho más reales y concretas. Es decir, ¿sabes cómo te fue el año pasado? A lo mejor no leíste a Marx, no leíste, digamos, todo el conjunto de valores morales que debes de defender si eres de izquierda u obrero, y más bien, digamos, se olvida, bueno, que muchas personas lo que saben muy bien es que el año pasado les fue mal, que están mal, y que seguramente van a votar al partido que esté en contra, digamos más bien a la alternativa a lo que existe en este momento, porque ocurre muchas veces así. O sea, es que yo creo que ahí hay como un pensamiento muy racional de las personas que simplemente, como que Pablo Iglesias trata de ignorar, como las infantiliza y minusvalora sus condiciones económicas. Y por eso, digamos, me parece que es un error su argumentación alrededor de los medios de comunicación. Sí, estoy de acuerdo, porque él... Es que son tantas falacias que ni siquiera sé dónde comenzar. Vamos paso por paso. La primera, dice, cito, no hay una correlación, es decir, una especie de automatismo en que un gobierno mejore las condiciones de vida de la gente y que en consecuencia las personas voten por los partidos de izquierda. Ok, estoy de acuerdo que no hay un automatismo, pero yo digo, ¿en dónde ha pasado eso? ¿En dónde está ese gobierno magnífico que sacó a millones de gente de la pobreza, que estaba libre de corrupción, que era claramente de izquierda, que seguía en una dirección de emancipación, y que de repente la gente dijo, no, ya no, eso ya no nos gusta y vamos por la extrema derecha? Yo no ubico esos casos, sino ubico gobiernos que se dicen de izquierda, que eran de izquierda de lo más leve que uno se puede imaginar, que luego hasta esa, digamos, socialdemocracia light la abandonaron, y que la gente, por un enojo, por la no mejora, o hasta peor que eso, el retroceso en sus condiciones de vida, luego se va hacia el otro lado. Pero no existe lo que él dice. O sea, hasta históricamente, cuando la gente abandona a los partidos de izquierda es porque no cumplen. No porque sí cumplen y luego, a pesar de, los abandonan. Claro que no. O sea, ahí él abre un hombre de paja, que en teoría estoy de acuerdo, pero empíricamente
Yo no ubico ejemplos de eso, que la gente diga, no, es que está todo increíble y mi nivel de vida mejora y mejora, pero ya no quiero por ese partido y voto por otra persona. Eso no pasa en los hechos. Eso es lo primero. Lo segundo es que dice que la izquierda no se quiere meter a la batalla ideológica. Ok, o sea, según él entonces, ¿el ser es determinado por su conciencia o la conciencia determina al ser? Es decir, ¿es Hegel o es Marx? Lo tendría que para mí aclarar, porque lo que para mí cambia es un proceso muy largo, pero poco a poco las, digamos, conciencias de la gente es el cambio en las condiciones materiales de la gente, no viceversa. Para mí eso sería una construcción idealista de cómo veo las cosas. Que eso es lo que hace AMLO aquí. Bueno, el partido de AMLO aquí, que piensan que el cambio de las conciencias es lo más importante. Cuando yo digo no, la gente es lo que es por lo que las condiciones materiales le permiten ser. No somos libres de escoger, yo quiero pensar de cierta forma. Claro, hay ahí ciertos, digamos, contradicciones en esto y puntos grises, pero para no entrar ahorita a eso porque sería demasiado amplio, que él diga que lo más importante es afectar las conciencias de la gente, yo no creo. O sea, eso me parece un análisis conservador, honestamente, que se junta muy bien con la percepción del gobierno en México de qué es lo que se debe de hacer. Es decir, que importa mucho más cómo piensa la gente y luego vemos que tenemos muchos pobres, que la gente muere en las clínicas del IMSS, que la gente no puede entrar a la UNAM. Eso lo vemos después. Primero, las conciencias. Si eso es de izquierda, yo no soy de izquierda. Y lo último es que hable de ideología. Pero bueno, ¿qué es esto? O sea, es algo que a mí me asusta desde que tú y yo entramos a la UNAM. El uso inflacionario del concepto de ideología. Se usa muy a menudo, pero se usa casi siempre como algo que no tiene rigor alguno a nivel de concepto. Bueno, ¿qué es esto? Y yo diría que así en términos muy simples, desde la teoría crítica. Es decir, que para mí la crítica a la ideología se justifica porque hay una, sin duda, desde mi punto de vista, necesidad de la crítica a la ideología con las contradicciones existentes en cualquier sociedad industrial, capitalista, históricamente, pero también en los días de hoy. Es decir, que uno tendría que, si se lo toma en serio, y él creo que no lo hace, hacer referencia a, digamos, la apariencia objetiva por la libertad y la igualdad de los sujetos, pero que esa, digamos, apariencia objetiva se contrasta que en el funcionamiento interno de la estructura objetiva de la sociedad hay una división de clases que genera lo contrario de la apariencia objetiva. Es decir, que genera de manera inmanente desigualdad, que limita nuestras libertades. Y entonces, para mí sería, y para muchos otros de teoría crítica, la ideología es falsa conciencia socialmente necesaria a nivel subjetivo y al mismo tiempo apariencia socialmente necesaria a nivel objetivo. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que con socialmente necesaria no se hace referencia a una fuerza externa del universo, sino a una dinámica objetiva implícita en el funcionamiento mismo de la sociedad, pero que es oculto para los sujetos. En consecuencia, como ya lo argumentaba Marx, hay una falsificación ideológica, porque el individuo percibe a la sociedad de manera falsa, ya que su lógica interna es encubierta por apariencias superficiales. Un ejemplo es la asociación que hace la gente entre riqueza individual y esfuerzo individual. Es decir, en términos simples, que cada uno tiene lo que merece. Y si Slim tiene tanto, pues algo ha de haber hecho. Es un genio, trabaja mucho, comenzó, como siempre me cuentan, en su garage, vendiendo periódicos y no sé qué tontería. Ese es un clásico ejemplo. Porque la ideología dominante afirma que cada quien tiene lo que se merece por su propio esfuerzo. Y entonces, lo que yo aspiraría con una crítica a la ideología, y este canal me parece que es un ejemplo de ello, es conectar las experiencias subjetivas con el funcionamiento objetivo de la sociedad. Porque de lo contrario estamos en el mundo de AMLO, que eso me parece un buen ejemplo de una política que
carece de cualquier tipo de análisis y de crítica ideológico, porque pasa lo siguiente. Es decir, que cuando se usa el concepto de pueblo, que ese es el concepto que yo también odio desde que entré a la UNAM, porque de nueva cuenta se usa todo el tiempo y quiere decir todo y nada. Y además todo tipo de políticos en el mundo aluden siempre al sujeto pueblo, porque cada quien mete al concepto lo que se le dé la gana. Entonces, en el caso de México me parece que es un ejemplo, y con eso ya te doy la palabra, que AMLO, y también hoy la gente que sigue de AMLO, o con AMLO, o por AMLO, o a través de AMLO, o a pesar de AMLO, como le quieran ver, constantemente usan la palabra pueblo. Y eso contribuye al encubrimiento del carácter antagónico de la sociedad mexicana. Porque todos somos pueblos, yo no creo. O sea, si no, los empresarios son pueblo, tú y yo somos pueblo, la gente, entre comillas, indígena es pueblo. Es decir, el concepto de pueblo invoca a una supuesta unidad ideológica por la simple razón de no existir, o por lo menos carecer en un inicio de un carácter intrínsecamente ambiguo. Es decir, más bien aquí vemos una ambigüedad inmanente al concepto de pueblo, porque se mantiene ambiguo, pero no es una falla del concepto, sino me parece que está inscrito en él, y por eso se usa todo el tiempo, y con eso se encubre los antagonismos que atraviesan eso que la gente llama pueblo. Y eso sería como para mí un ejemplo clarísimo y fácil de comprensión de cómo funciona el encubrimiento ideológico y cómo con una crítica ideológica podemos visibilizar estructuras de poder y dominación que de lo contrario quedarían invisibilizados. Y ahora, bueno, fue una exposición más o menos larga, pero eso sería para mí tomando en serio lo que dice Pablo Iglesias que se tiene que hacer y que él hace. Y reto a todo mundo que quizás nos va a insultar. Ustedes muéstrenme un clip, no de él directamente, si quieren de él está mejor, pero de alguien que está en un programa de él, con él, que haya hecho un esfuerzo sobre algún ejemplo en el mundo con este tipo de rigor de crítica a la ideología. Nunca lo he visto y por lo tanto eso es una farsa. No, sí, al contrario, me parece que justamente como tú dices, él no sé si confunde o retoma eso, porque cuando dice que es necesaria la lucha ideológica, es precisamente, digamos, como asumir que no solamente no es importante desencubrir las ideologías como falsas, sino que hay que agarrar una narrativa particular y hacerla pasar, digamos, como la motivación de la acción política, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, digamos, es justamente, creo yo, todo eso a lo que apuntaba un poco o a lo que criticaba Kant cuando decía que es necesario salir de la minoría de edad. Es decir, que los motivos de mi acción no estén dados por el otro que más o menos me dice cómo debo de hacer, cómo me debo sentir, y si tengo miedo, digamos, de hacerlo, entonces no lo hago. Pero en realidad, digamos, creo yo que cuando él dice, por ejemplo, no hay que combatir a los fascistas ignorándoles, hay que dar la batalla, en el fondo me parece que lo que trata de decirnos es, asumamos una ideología, no nos preguntemos por la motivación de eso, uh-huh. Tomemos un bando y lancémonos a la guerra. Pero en realidad, digamos, la única forma, desde mi punto de vista, de combatir a los fascistas es primero comprender qué significa el fascismo, por ejemplo. Y si lo entendemos como una ideología, tendría que ser como tú lo acabas de decir, tendría que ser una ideología socialmente necesaria. Es decir, hay de alguna manera el funcionamiento de la sociedad hizo necesaria la aparición de ese tipo de ideologías, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo pongo otro ejemplo que también me parece un buen análisis ideológico uh-huh. fino, con el que podríamos no estar de acuerdo, pero que creo que apunta hacia lo que tú decías, que es, digamos, la crítica que Vivek Chiver hace a la ideología del cinismo, porque lo que él dice es, bueno, es que efectivamente las personas son cínicas en una muy buena medida, ya no hacen las cosas por una razón trascendental, sino que sabemos que está mal, pero aún así no podemos evitarlo. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir consumiendo, por ejemplo, ciertos productos que aunque sabemos que vienen de la explotación probablemente en algún lugar en la India o en Pakistán, tenemos que seguir consumiéndolos, tenemos que seguir vistiendo ropa, etcétera, etcétera. Y él lo que dice es, él no se pone de repente a atacar a las personas, ya ve cómo eres cínico, cómo tienes eso, cómpralo, sino más bien lo que Chiver dice es, observemos cómo esta ideología es funcionalmente necesaria, más bien socialmente necesaria, funciona en términos, digamos, que en tanto que logra que las personas en una muy buena medida desactiven la acción política, precisamente porque ya no observan más allá, no hay, digamos, otras condiciones más que se puedan hacer.
acciones que se puedan tomar. Y en ese sentido es que aparece como socialmente necesaria. Lo mismo con el fascismo. Lo importante, digamos, creo yo, no es rebatir al fascismo en cada una de sus tesis, sino más bien comprender por qué una parte de la población, que normalmente es una parte de élite política de la población, se radicaliza de esa manera. Hay muchas teorías al respecto. Una simple y sencilla. Surgen porque las condiciones, digamos, de acumulación del capital en un país se vuelven cada vez más difíciles hasta cierto punto. Entonces hay cierta necesidad de un autoritarismo para asegurar ese tipo de flujo de capitales. Bueno, esa hipótesis podrá ser o no ser cierta, pero es un tipo, digamos, creo yo, de análisis que tendrían que hacerse y que en todo caso tendrían que falsearse. En cambio, cuando Pablo Iglesias abandona esta posición y más bien se lanza de lleno, yo creo que aquí, digamos, Pablo Iglesias piensa que está peleando por establecer la agenda, pero en realidad, en el momento en el que se sube ese barco, desde mi punto de vista, ya está dentro de la agenda de la derecha. O sea, ya está entrando, digamos, en una interacción en la que no solamente, digamos, no logra acabar con esas ideologías, sino que hasta cierto punto las legitima como interlocutores válidos y de nuevo, me parece a mí que entonces la lógica se traduce a qué me diferencia del otro, ¿no? ¿Cuáles son mis valores políticos, mis valores morales, que siempre serán los más correctos, que me van a permitir tener una identidad de izquierda perfecta, limpia, pulcra, sin necesidad, y con eso termino, de entrar realmente en la crítica de la ideología? Se vuelve como una dinámica de identidades sociales y claro, es mejor que gane el bueno y que pierda el malo, pero eso no nos ayuda en lo absoluto a entender nada de nuestra situación en la sociedad. Estoy de acuerdo. Vamos al siguiente clip porque vamos de mal en peor. Que forman parte de la propia irracionalidad de los seres humanos. Entender el éxito del fascismo histórico de los años 20 y de los años 30 implica asumir que la irracionalidad, que las pasiones son motores fundamentales del comportamiento político, que la política a veces tiene más que ver con el deporte que con las disciplinas académicas, con el deporte como expresión pasional. Esto la ultraderecha lo ha entendido y ahí están. ¿La política tiene que ver más con el deporte? ¿What? O sea, no lo puedo creer. O sea, ¿en qué momento alguien que ha escrito libros interesantes, que hablaba del análisis del discurso, de que eso se tiene que hacer con rigor, con exactitud, ahora establece ese tipo de analogías que yo únicamente ubicaba del periodismo chafa, que habla justamente de la política lleno de metáforas deportivas? Va ganando tal grupo contra otro, un home run en contra de tal grupo, van en el último inning y no sé qué. O sea, esa es justamente yo le llamaría la conversión de sociedad, de la sociedad del espectáculo a la esfera de la política, o hasta incluso lo político. Y con eso ya estamos en ese mismo modo, o como hoy diría la gente, mood, hablando del partido de Cruz Azul versus América, y luego hablamos de el grupo de Andy versus el grupo de no sé quién. Digamos, hay una especie de forma de tematizar homogénea de todo para abordar todo desde la superficie, porque da igual. Ya da lo mismo si hablamos de algo completamente banal como un partido de fútbol, o si hablamos de la invasión de Rusia a Ucrania, el modo es el mismo. Y para mí no hay nada peor que eso, porque eso es una pseudo politización que aparenta la politización de la gente, el pensamiento crítico, y la gente se siente informada cuando no lo está en absoluto. Y él tiene culpa de eso porque ya lo acepta abiertamente. Abiertamente dice la política es como el deporte. Y luego además dice así a la ligera, sí, el fascismo históricamente surge por las pasiones irracionales de la gente. Estoy de acuerdo en parte, pero por Dios, eso es mi tema de trabajo de los últimos 5 o 10 años. Eso se tiene que explicar. Si ya lo aludes, tienes que explicarlo muy bien, porque es en gran parte el psicoanálisis que nos aporta cosas, el capitalismo con sus crisis, las guerras, los efectos de la guerra. El fascismo de Italia no es el mismo que el fascismo nazi. O sea, tendrías que establecer muchísimas cosas para que no nada más diga el fascismo es irracional y como la derecha habla de lo irracional, pues nosotros también lo tenemos que hacer porque básicamente Claro. somos unos animales irracionales. Entonces es lo que hay y mejor que lo hagamos nosotros a que lo hagan los de extrema derecha. O sea, eso es como su condena final a que somos animales
con pasiones irracionales y hay que contener eso con propaganda de izquierda. Bueno, ahorita vamos al siguiente clip porque él nos va a decir qué hay que hacer, pero bueno, quieres decir algo, supongo. Es que yo creo que en realidad sí está de alguna manera descubriendo su propia actividad, porque como decía, digamos, Liliana Mason, que es una autora que me gusta mucho de Estados Unidos, que justamente ella lo que propone es que pudiéramos ver más bien este tipo de pleitos. Fíjate, tiene un texto en el que se llama Ideólogos sin temáticas, que justamente hace referencia a esto, a la idea de que en una muy buena medida estas gentes comprenden a la política como un deporte y como en un partido de fútbol, pues es un poco irrelevante cuántos goles lleve mi equipo, lo importante es que mi equipo gane. O sea, eso es como lo relevante, ¿no? Entonces, en este caso somos ideólogos porque nos decimos de izquierda, etcétera, etcétera. Pero nuestra opinión temática, digamos, ¿qué opinas de la economía? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Pues realmente queda un poco en segundo plano. O sea, lo importante es ganarle al otro. Y de nuevo, me parece a mí que eso es peligrosísimo, porque aunque piense que está dando de alguna manera una batalla para ganarle y para eliminar, digamos, la posibilidad de que el fascismo llegue, en realidad lo que está haciendo es precisamente, como lo decía, legitimarlo como un interlocutor que más o menos tiene el mismo nivel y entonces evita, digamos, la comprensión primero ideológica que ya habíamos dicho, pero en segundo lugar, o sea, se vuelve una dinámica de partidos, o sea, se vuelve una dinámica de estadio de fútbol, dos partidos peleándose y, bueno, pues ¿por qué? ¿Y por qué eres de izquierda? Pues porque me gusta ganar. ¿Y por qué ganas? Porque soy de izquierda. O sea, yo creo que por ahí va un poco el asunto. Entonces, en ese sentido, me parece que sin saberlo, está describiendo de alguna manera su visión de la política con esa metáfora del deporte. Sí, y yo diría en todo caso, si eso es lo que se anhela, que lo hagamos en serio. Que la política entonces sea el show con una lógica de casa de los famosos, por ejemplo. Que los encerremos todo en una casa y luego haya cámaras 24 horas y ya veamos. Lili Telles se besó con quién y si el hijo de AMLO, no sé, tuvo un faje con tal persona, se puso ebrio acá, mira, trabaja mucho pero lee poco y así. Entonces una vez a la semana que nos permiten los votos por X porque al fin de cuentas se la pasan en X y así, eso sería para mí por lo menos a nivel de diversión mucho más interesante y sería más honesto y ya nos ahorramos toda la pretensión de los parlamentos, de los debates en serio y ahí sí sería quién gana, quién va ganando. Claro. Pero de lo contrario me parece una absoluta ridiculez que se trate de hablar de política en serio si el modo es, como dices, quién ganó. Además, ¿qué significa ganar? O sea, ganó porque ganó una elección, entonces ya ganó. Como dices, gana el personaje en cuestión y su grupo que tiene de más likes. Poder, exacto. ¿Qué es eso de ganar? O sea, es ridículo. Pero bueno, ahora él nos va a decir qué hay que hacer. Pongan mucha atención. No entra a llamar perras a las mujeres. Y esa respuesta es necesario darles. No simplemente hay que ignorarles, hay que dar una pelea ideológica. Hay que discutir en la cena de Navidad. Hay que discutir con el cuñado machista que le ríe las gracias a Salinas Pliego. Tienen que aparecer las mujeres jóvenes de esa familia diciéndole a su tío, no es gracioso hacer bromas sobre esto. Estamos cenando en familia y no te vamos a consentir comentarios machistas por mucho que te hayas tomado 3 mezcales. Eso es hacer política también. Dar esa batalla de las ideas, esa confrontación en la familia, en el centro de trabajo, en la taberna, en el lugar donde comes, en el espacio de ocio. Eso es fundamental. Y para eso, los que trabajamos en los medios de comunicación tenemos que fabricar armas para que la gente, argumentos, pueda dar el combate en todos los terrenos de socialización. Por ese tipo de cosas gana la extrema derecha. Es justo eso. Es justamente eso. Vamos a decirlo. Una mujer, y no tiene que ser una mujer porque también lo hacen cada vez más hombres, se ponga a discutir con el tío en la mesa de Navidad o en la ocasión que ustedes me digan sobre su forma de hablar, y eso se asume como la lucha política ideológica más importante que hay hoy, eso lleva a que esos hombres están perdidos para la izquierda. Que yo no digo que está bien que hablen así, obviamente no. En este espacio nunca hablamos así porque no estamos a favor de eso. Eso es un machismo que se tiene que combatir, pero otra cosa es convertir eso en el fetiche más importante para lo que te hace de izquierda o no. O sea, por Dios, entonces si eres un empresario que habla políticamente correcto, acorde a los tiempos de hoy, entonces ya ganamos, ya la batalla ya está ganada. Y doy un ejemplo rápido, Peña Nieto. Peña Nieto hablaba perfecto.
Nunca insultaba a nadie, muy propio, hablaba de las amas de casa, que creo que eso fue lo único donde luego lo criticaron, que qué es eso de la ama de casa, yo no soy la ama de casa, o creo que fue Fox, da lo mismo. Pero un tipo muy correcto, muy tranquilo, que nunca se exaltaba, que nunca insultaba. Pero bueno, si ya nos podemos analizar sus políticas, pues ahí le encargo cómo le fue a la mayoría de los mexicanos. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa obsesión? No lo puedo creer. O sea, eso me parece vergonzoso, la verdad. Sí, yo creo que es el problema también de intentar politizar absolutamente todo. O sea, creo que es eso, porque entonces a cada batalla y cada cosa se le da el mismo peso. Entonces ya no importa si es por los derechos de los trabajadores o de los caracoles. Mientras digan que es de izquierda, como yo soy de izquierda, pues me toca asumir esa posición moral, ¿no? Y entonces con eso, de nuevo, me parece a mí que repite lo que se le critica a la ideología, que desde mi punto de vista tiene que ver simplemente con digamos, la infantilización de las personas, porque se les impide a ellas mismas llegar a la conclusión de las posiciones políticas y de las batallas políticas que deben y merecen la pena ser juzgadas. Como todo de repente depende de decirnos de izquierda, y si somos de izquierda hay un mantra tremendo que tiene que hacer, es muy fácil, y entonces evitamos ponernos a hacer crítica, evitamos criticarnos a nosotros mismos como de izquierda, y yo creo que sinceramente no solo eso no es, digamos, de izquierda desde mi punto de vista, sino que es al contrario, todo a lo que deberíamos de tender a acabar. O sea, con ese tipo de motivaciones irracionales de las personas que, por ejemplo, le criticamos al populismo y le criticamos, digamos, a este tipo, al fascismo se le critica también eso, ¿no? Entonces, me parece a mí que ahí el problema es que cómo no todo es político necesariamente, o no todo merece ser politizado, creo yo, sino que hace falta primero preguntarnos si realmente tiene sentido o no tiene sentido, y como tú lo decías, puede que esta persona tenga los mejores modales y eso no le exime de, por ejemplo, estar en una posición de explotación, si es en el caso de Salinas Pliego, ¿no? Exacto. Vamos al siguiente clip, porque Sabina tiene el mundo muy claro. Para ella es muy fácil, escuchen. Claro, en México el arreglo al que estamos llegando es que los medios públicos son de izquierda y los medios comerciales son de derecha. Llegamos a ese acuerdo. Yo no me enteré, pero qué bueno que ella me informa que tenemos ese acuerdo, que ahorita estamos viendo en medio de izquierda, acuérdense, porque son medio público. Esos son de izquierda, son del gobierno, por ende son de izquierda, obviamente. Silogismo muy, muy lógico. Y todo lo comercial es de derecha. Entonces, para que uno tenga la estructura del mundo muy, muy claro y ustedes no se vayan a confundir. Vamos ahora a una parte muy importante de la entrevista en el que Iglesias, mi hipótesis es, a ver cómo lo ves tú, Balam, y cómo lo ve la gente que nos escucha y ve, que ahí ya él está como vendedor. Él vende su canal y su red, que se llama Canal Red, que quiere, digamos, aumentar su influencia para que él gane más, porque, o sea, hasta su jerga, es decir, su lenguaje, siento que queda afectado por esto. Pero bueno, vamos a escucharlo. Mundo, o sea, nosotros decimos siempre que América Latina, y en esta época, en México en particular, es la gran reserva ideológica de la izquierda a nivel mundial. Y yo creo que un concepto de la comunicación de tipo latinoamericanista que entienda que las voces latinoamericanas tienen algo que decir colectivamente, independientemente de que se respete lógicamente la diversidad nacional y étnica y cultural de América Latina, es algo necesario para que crezca el potencial político de una región que a mi juicio es la gran reserva democrática y de izquierdas a nivel global. ¿Por qué dices esto? Es la gran reserva ideológica de la izquierda. ¿Por qué? Imagínense ustedes, es tan escandalosa su afirmación que hasta Sabina, que nunca hace preguntas críticas, nunca. Ustedes ya la han visto muchas veces, que hasta ella dice, ¿por qué dices eso? Eso nunca lo había escuchado, explícame más. Pero fíjate que más. yo siento que lo dice así como porque sabe que sus respuestas, o sea, más bien, Ajá. O sea, que es un halago, pues. Entonces quiere, ay, a ver, puede halago, que sea eso, sí, o sea, puede que sea ambas, ¿no? O sea, puede que creo que sí se sorprende, pero que diga, esto suena tan hermoso, cuéntame más, por favor, exactamente. Pablo. Sí, ¿no? Y que lo diga Pablo Iglesias, claro, ya sí, no Europa, sí, cuéntame. Afírmame que yo estoy en un país que es el centro ideológico para la izquierda y el combate de los oprimidos. Explícame más. Vamos a ver qué hay, ¿no? ¿Por qué? Podemos no hubiera existido sin las experiencias latinoamericanas. Yo recuerdo cuando visité en el año 2002, estuve viviendo en México con una beca de la UNAM. Allí todos íbamos a Chiapas porque los discursos del EZLN habían sido
el gran motor, el gran ingrediente de los movimientos contra la globalización económica. La experiencia chavista en Venezuela devolvió la ilusión sobre la posibilidad de una vuelta a las estrategias democráticas como estrategias de transformación en una dirección socialista. Yo viví el golpe contra Chávez de 2002 viviendo en Ciudad de México y era como si esta vez Allende no moría. Esta vez los malos no ganaban y esta vez la democracia y el proceso de cambio era capaz de resistir. La revolución cubana en su momento redefinió las condiciones de posibilidad de la izquierda a nivel mundial. Lo que sucedió al golpe de Estado contra Allende, en términos de experiencias guerrilleras en muchos países latinoamericanos, también fue una de las experiencias de enfrentamiento con las dinámicas imperialistas que fue una referencia a nivel mundial. Lo que representó la tricontinental en su momento, incluso en el caso de México, pues para un español, México es el país que acogió a sus exiliados. México es el país de Lázaro Cárdenas que abrió las puertas a los antifascistas y a los republicanos españoles, muchos de los cuales pudieron aportar a su nueva patria, a su nuevo país, su experiencia y sus conocimientos. Y, digamos, México es un país al que siempre los españoles tendremos que agradecer lo que representa para su izquierda, para sus antifascistas y para sus demócratas. Y de alguna forma, América Latina ha sido en las últimas décadas el gran laboratorio de experiencias políticas seguramente llenas de contradicciones, con éxitos y con fracasos. En este momento, la experiencia de la 4T, que además, digamos, representa la estabilidad de un proyecto político, representa también el ser capaces de domesticar hasta cierto punto a sectores de la oligarquía económica que se han calmado y que prefieren llevarse bien con la 4T, con un ejército que no es una amenaza para la democracia, sino que acompaña los procesos, pues es, digamos, una experiencia que hay que ver con enorme interés y seguramente tendrá sus fallos y tendrá sus contradicciones como en cualquier lugar. Pero América Latina ha sido desde hace mucho tiempo el laboratorio político en el que nosotros nos hemos mirado siempre. Es de alguna manera de donde venimos, es lo que no nos perdonan la derecha española, de cómo que vienen ustedes de América Latina, de esos países exóticos. La derecha española es profundamente racista. Somos el país que expulsó a los judíos y a los musulmanes en 1492 y el país que mira con desdén a las naciones hermanas latinoamericanas como si tuviéramos algo que enseñarles o como si fuéramos una suerte de madre patria. Bueno, nosotros le dimos la vuelta a eso y dijimos no somos madre ni padre de ningún latinoamericano, al contrario, queremos ser hijos e hijas y aplicar los conocimientos que ganamos allí en nuestro país. Ese americanismo forma parte del ADN de Podemos y del ADN de Canal Red. Me permito tantito. No puedo creer que Pablo Iglesias, con todo el dinero que tiene, no se puede comprar un micrófono. O sea, eso me parece como realmente increíble. Y tiene además su micrófono del... No, bueno. Estoy de acuerdo. Eso y tiene muy mala conexión de internet que digo, bueno, eso tal vez a veces uno no lo puede controlar, pero por lo menos, como dices, el micrófono es vergonzoso. Es vergonzoso que él no tenga ahí la preocupación por el público, porque es muy importante. Ni el programa tampoco, aparentemente. Y el programa tampoco, estoy de acuerdo, aunque yo, como tú dices, yo también tengo la misma impresión de que si eres Pablo Iglesias, debes de tener el interés del público, además, porque el micrófono es para la gente que te escucha. A ti mismo, ¿qué te va a importar, no? Tú no escuchas diferencias, sino eso es para el público que te ve y escucha, son los micrófonos. No para uno mismo, es para el público y ahí vemos que quizás eso tampoco le importa mucho, pero fue difícil de ver. O sea, fue un clip de casi 4 minutos. Fue difícil de ver, pero me da la impresión, por eso dije al inicio que está ya en esta etapa de la entrevista en su papel de vendedor, porque cumple como con todos los key points, como le llamaría yo, para excitar, para agitar al público del continente de América. Así, para decir, primero, ¿qué les tienes que decir? Su gran historia. No, es que la historia de América Latina, de resistencia, de combate. Lo único que le faltó y me sorprendió es que no habló de alguna forma de los Yankees. Eso me sorprendió. Que eso se lo guardó, porque eso, digamos, lo tienes que meter para todavía causar más exaltación y excitación en la gente, pertenencia. Luego les habló de la 4T, es decir, se fue, digamos, de lo regional a lo local como un proceso que inspira y que es un ejemplo para el mundo de estabilidad. Agrega luego
que me llama mucho la atención y en una entrevista, si un día yo le puedo hacer, le preguntaría, ¿a qué se refiere usted con domesticar a los empresarios? ¿Domesticar? Eso es como que, ¿en qué parte Marx habló de que hay que domesticarlos? ¿Qué es eso de domesticar? Porque yo creo que más bien nosotros somos los domesticados por los empresarios, pero por eso yo le haría la pregunta, ¿a qué se refiere usted con eso? Y ya al final, él se va a esa relación que también aquí a mucha gente le sigue indignando, que es la historia de la conquista. Tengo que hablar de eso. Los españoles son racistas y clasistas para que haya ahí otra vez una guerra cultural y que ojalá Sheinbaum mande una carta. Oye, ¿nos pueden pedir, por favor, el perdón porque fue muy feo y todo? Digo, hoy no nos importa que todavía haya mucha gente pobre y todo, pero eso que hicieron hace 500 años, pues sí estuvo feo. Entonces, por favor, pidan perdón. Y además, lo único que le falta es que diga, y vamos a quitar estatuas aquí en la Ciudad de México que aludan a la conquista. O sea, el simbolismo absoluto. Y con eso creo que pinta una imagen de vendedor del imaginario común del votante o del simpatizante de izquierda en México. Y por eso yo dije al inicio que me parece que vende, porque con eso quiere decir, bueno, esto es lo que ofrecemos, así pensamos en este espacio. Si eso te gusta, suscríbete y escúchanos. O sea, creo que trata de agradarle a la gente para que lo siga en sus medios. Y si lo veo bajo esa óptica, pues hace un gran trabajo. O sea, como vendedor para el de izquierda promedio en México, un gran trabajo y seguramente va a tener mucho éxito. Totalmente de acuerdo. O sea, menciona en algún momento que la experiencia chavista. Se supone que él trabajó en algún momento con el gobierno. Yo creo, sinceramente, que el compromiso político es importante, siempre. Yo eso no le recrimino, que se haya atrevido a comprometerse con un proyecto y lo haga. Pero lo que me parece es la manera en la que trata de aportar, que justamente es lo que acabas de decir, es decir, desde mi punto de vista, la manipulación mediática. Porque él dice, claro, los eventos latinoamericanos, seguramente con sus fallos y contradicciones, como en cualquier lugar. Y nunca menciona ya en qué consisten esos fallos y contradicciones, porque no lo considera importante, es algo que es irrelevante. Incluso, digamos, desde una mirada crítica me parece tremendo. Pero al mismo tiempo, digamos, no ser crítico con nuestras propias decisiones, no somos perfectos. O sea, ahí también me parece que eso es una característica del pensamiento autoritario. O sea, no ser capaz de ver ese tipo de errores que se han tenido. Pero finalmente yo sí creo que es realmente la propaganda su objetivo, precisamente en tanto que evita que las personas puedan darse a sí mismas una autonomía, como ya lo había dicho, mediante la razón, o sea, ver, esto es así, no es así, y con base, digamos, en los datos y todo esto, por más limitada que sea mi capacidad de comprensión, tomo mi decisión con base en ello. Y el objetivo, me parece que de los medios, como ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, debería de ser, por lo menos de izquierda, si lo son, tratar de ayudar a las personas a trascender esa minoría de edad que muchas veces se les deja, sobre todo, digamos, en lo que se llama propaganda. Pero yo quisiera, digamos, terminar mi comentario con una cita que me parece que con la que Pablo Iglesias estaría de acuerdo y que en realidad es de Goebbels, el maestro de la propaganda nazi, que dice lo siguiente: la propaganda muestra que está bien si sobre un cierto periodo puede resultar en una victoria y animar a las personas a luchar por una idea. Si falla en esto, es mala propaganda. Si la propaganda gana a las personas que quería ganarse, es presumiblemente buena. Si no lo logra, es presumiblemente mala. Nadie puede decir que tu propaganda es demasiado cruda, o baja, o brutal, o que no es suficientemente decente, pues no son los criterios relevantes. El propósito de la propaganda no es ser decente, ni gentil, ni débil o modesta. Su propósito es ser exitosa. Entonces, como ustedes lo acaban de escuchar, en palabras de Goebbels, la propaganda tiene como objetivo tener un éxito que en este caso sería, creo yo, reunir a las personas alrededor del bando llamado de izquierda sin nunca realmente pararnos a detener qué significa, porque, como lo dice Goebbels, el propósito es que se unan, que las personas se sientan unidas incluso a nivel emocional. Por eso creo que sin darse cuenta, él mismo nos da la receta que a él le funciona, que es efectivamente comprender a la política en términos de afectos y no de razones. Y eso, desde mi punto de vista, es en general el problema que hay que combatir. El problema no es tener propaganda de izquierda, el problema es que la propaganda en sí misma es un daño terrible hacia la opinión pública, la esfera pública. Pero bueno, continuemos con esto que parece que también está bueno. Sí, no, eso es un buen punto, porque con eso, si la gente se queda en el reino de la afectividad, la volatilidad de los votantes es gigantesca. O sea, porque puede que entonces durante un año se emocionen con ciertas
entre comillas, ideas de alguien que consideramos de izquierda, o por lo menos centro izquierda, pero puede que luego pase exactamente lo contrario por alguien de extrema derecha, porque es a nivel del afecto no racionalizado de la gente. Y ojo, yo no digo que la política esté libre de los afectos, eso no lo queremos decir, pero uno tiene que, digamos, llegarle a la gente pasando por el cerebro a los afectos y no brincarse ese paso, por el amor de Dios. Y a ellos el paso por el intelecto ya no les importa. Asumen que somos animales afectivos y eso ya no importa. Y ahí estamos siempre, para mí, a un paso del ascenso de la extrema derecha. Pero él creó un término que yo nunca había escuchado, que es el siguiente. Como militantes, como mediactivistas, como militantes de los medios, desde el rigor y desde la seriedad. Ser militante no quiere decir hacer propaganda. Nosotros hacemos periodismo con rigor y con seriedad, pero sin ocultar cuál es nuestra línea editorial y sin ocultar que formamos parte de un proceso y de una aspiración política de transformación. Yo nunca había escuchado eso de mediactivistas o medioactivistas. Es un término nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Que ya con eso. Pero que al mismo tiempo digas... Facebooktivistas. Exacto, que tienen seriedad, que tienen rigor, que no hacen la propaganda. Ahí sí, como tú dices, hasta da como dirían hoy, cringe verlo. O sea, como que dices, no, ya cállate, ya en serio. O sea, eso da mucha pena. O sea, es que es lo que te digo, o sea, que sí hace falta meterle un poco más de vergüenza a esta gente. O sea, que no puede ser que anden diciendo esas cosas y como si nada, no sientan vergüenza. No, y ¿sabes qué es lo más triste? Que hasta Goebbels era más honesto. O sea, digo, suena terrible, pero es la verdad. O sea, ¿estás de acuerdo que esa cita que me leíste, pues eso es honesto? O sea, eso es honesto. Y Goebbels, en las entrevistas que daba o en el diario que leímos parte de él también se expresa de manera muy directa y honesta. O sea, él no aspira a emancipar a la gente, a llegar, no sé, por moralidad, lo que sea, sino él dice, a ver, aquí tenemos que mover a las masas. Porque consideramos que si no las movemos a nuestro favor, lo mueve el enemigo, entonces las masas son pendejas y a ver cómo elaboramos estrategias para que se muevan a nuestro favor. Si Iglesias por lo menos fuese honesto, yo diría, ok, a mí me parece que eso es falso y que eso no nos lleva a nada, pero por lo menos sería una forma con la que yo podría enfrentarme racionalmente porque está siendo honesto con sus intenciones. Pero como no lo son, entonces pasa lo mismo que cuando veo cosas de Mendieta, Andrea Chávez, Atolini, que nos dicen que hacen análisis en serio y que están luchando por la política para que la gente sea crítica, cuando realmente están en el mismo mood de Pablo Iglesias de simplemente agitar a la gente para lo que les conviene a ellos. Que ojo, eso también es muy importante. O sea, aquí no es nada más que los manipulen para algo, sino todo esto económicamente a la gente que lo hace le conviene. O sea, quizás hasta es algo mucho más banal de lo que tú y yo pensamos y simplemente quiere ganar más. Que eso también sería una consecuencia de lo que él hace. ¿Quieres ir al último clip? Venga. Perfecto. Pues ya al final sueñan un poco los dos. Se dan cuerda para decir, bueno, ¿cuál es la utopía que hay que expresar? Porque es muy difícil de alcanzar. Creo que es muy útil, sería muy útil tener un relato común, no necesariamente proyectos comunes, pero empezar a hablar en un español en que nos comprendamos y en que acumulemos experiencias, acumulemos también utopía, que es lo que ha desaparecido en el horizonte de la izquierda de Latinoamérica. ¿Cuál es la utopía? Es tan moderada nuestra izquierda que uno, como dijiste al principio de esta conversación, uno parecería que es nada más arreglar los servicios públicos, distribuir dinero a los más pobres, muy pequeño, ¿no? La izquierda está condenada al fracaso si se convierte en una opción política malmenorista, de estoy yo para que no estén los salvajes de ultraderecha, o cuando piensa que su única tarea es hacer políticas públicas de redistribución de la renta. Hacer esas políticas públicas está muy bien, pero la gran labor política es de tipo ideológico. Es lo que la derecha muchas veces es capaz de hacer con más habilidad. Eso supone darle un horizonte a la gente, darle un horizonte de sentido. Decir que es posible que haya un mundo menos desigual, que es posible un mundo donde valores como la justicia social y como la igualdad, digamos que rijan el comportamiento humano, que es posible que cualquier niño, independientemente de dónde haya nacido, pueda ir a una escuela pública y pueda ir a la universidad, que es posible un mundo en el que a una persona le den un tratamiento de quimioterapia
sin que tenga que pagar un dinero del que carece, que puede haber una sanidad universal, y eso implica, de alguna manera, presentar un proyecto de sociedad. Y eso tiene siempre algo de utópico. Es decir, el pensar que no todo tiene que pasar por la caja de Procusto del capitalismo es algo esencial. Hemos visto en muchísimas películas el fin de la humanidad, pero en muy poquitas vemos el fin del capitalismo. Y eso nos habla de la estrechez de los relatos cinematográficos. Es como el apocalipsis lo hemos visto decenas de veces en series de televisión y en películas. No se puede hacer una película en la que el capitalismo desaparezca y sea sustituido por una sociedad mucho mejor, más solidaria, más igualitaria, una sociedad que respete el medio ambiente. Bueno, esa generación de relatos, esas utopías disponibles, que la gente entienda que el mundo no tiene por qué ser esto y que podría ser mucho mejor, es la labor ideológica fundamental de la izquierda, dar horizonte. Claro. Pablo, te agradezco. Muchas gracias. No sé, no lo puedo creer. O sea, en serio, a mí esas cosas me asustan tanto que al final él mismo se emociona y entonces habla de los horizontes que hay que construir. Luego cita a Frederick Jameson sin mencionarlo, luego lo cita mal, de que la gente se puede imaginar más fácil el fin del mundo que el fin del capitalismo, que eso es además culpa de la izquierda, justamente, porque ya no es anticapitalista, ya ni siquiera menciona el término, ya es nada más los neoliberales o los corruptos, que lo único que quiero decir es que no traje porque hubo como media hora de la plática en la que hablaron sobre la corrupción. Eso también me pareció muy sintomático, pero me aburrió tanto que no traje ningún clip porque al parecer, según Sabina Berman, que de ella no me sorprende que ella diga que el problema para la izquierda es la corrupción, que eso es lo más importante. Pero que Pablo y Iglesias se meta en la misma jerga de decir, sí, claro, la derecha nos afecta y por eso nos terminamos corrompiéndonos, lo que sea. ¿En qué momento asumimos como sentido común que hablar de corrupción es de izquierda? Eso siempre ha sido una de las demandas de los conservadores clásicos inteligentes, o sea, porque también había, ya casi no, pero gente, digamos, conservadora que argumentaba que el capitalismo está bien, pero como hay gente que no es honesta dentro de él, si erradicamos eso, entonces nos va a ir bien a todos, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con una crítica estructural de izquierda que analiza la pobreza y la pobredumbre de la mayoría de la gente como algo inmanente que no se puede evitar mientras estemos en esto, o por lo menos no al 100%. Y bueno, por eso yo no traje clips de eso. Y lo último que oyeron de la utopía y de cosas, eso es exactamente lo que él dijo sobre el tío que en la mesa le dice insultos a las mujeres. Pues él al final me parece el clásico tío que no tiene problemas económicos en su vida, jamás las vuelve a tener, y entonces habla del horizonte de la izquierda y de las películas donde deberemos de construir la narrativa que nos presente un mundo alternativo. Yo digo, ok, tío, pero ¿podemos bajar los precios de renta o eso no se puede? ¿O podemos mejorar el servicio de salud? ¿O podemos invertir más en investigación para que las becas suban? ¿O mejor hablemos del fin del capitalismo que nos vamos a imaginar? O sea, ahí él es el tío que tanto criticó al inicio en cuanto a los tíos machistas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que yo sí traje algunas cosillas respecto de la corrupción. Igual me gustaría nada más precisar un par de cosas que creo que son importantes precisamente porque incluso esa visión que ellos tienen creo que se puede superar sin duda. O sea, el principal problema, creo yo, de su visión es que, como dice Sabina, la corrupción es de derecha. Entonces, si tú eres de izquierda, ni te metas como con eso. Entonces se moraliza, se vuelve, digamos, como un valor moral que entonces, si lo haces, no eres de izquierda. Si no lo haces, entonces sí lo eres, etc. Pero precisamente hace no mucho, igual en algunos capítulos, tú habías traído una nota en la que precisamente Lorenzo Meyer lo que argumentaba era un poco lo contrario. O sea que la corrupción para muchas personas en este país es una única manera que tienen para hacer que las instituciones funcionen para ellos. Porque en realidad son terriblemente, digamos, malas, son muy burocráticas y ni siquiera funcionan muchas veces. Entonces, la corrupción en muchos sentidos es la única forma en la que el sistema puede funcionar muchas veces para las personas.
Así como lo hacen también, digamos, los de dinero. Pero esa, digamos, como inicio ya lo podemos ver o sea, yo creo que se puede problematizar la corrupción. Y yo no diría que todos los actos, así como de repente mordidas y todo eso, sean necesariamente lo peor del mundo, que hay que aniquilarlo, porque como dijimos en ese programa, si alguien para a Sabina en su camioneta de oro y le pide mordida, para mí eso es justicia social también. O sea, creo que sin duda. Pero lo segundo, digamos, es esta cuestión que... la mirada que tiene Branko Milanovic, un autor que es de casa, lo hemos hablado mucho sobre él, sobre cómo la corrupción, si nos fijamos bien en el mundo, está creciendo en una muy buena medida porque se corresponde con la transferencia de capital de ciertos países a, digamos, países de tercer mundo o que tienen, digamos, sistemas legales tan limitados que necesitan hacer que funcionen para la acumulación de capital. Entonces, ahí la corrupción sería una necesidad estructural del neoliberalismo para terminar, digamos, como el proyecto de la globalización, que las cadenas logren funcionar sin ese tipo de errores. Pero como lo vemos, entonces se trata de una preocupación, ya lo habías dicho, de los capitalistas, por tener, digamos, procesos limpios, procesos completos, que se puedan ver, y como dice Sabina, que ella misma adopta el punto de vista del capital, cuando dice, todas las decisiones se vuelven dudosas. Estoy de acuerdo, o sea, ese es básicamente el problema burocrático del capitalismo. Eso tiene que ver, digamos, con nosotros, con la lucha, pues no, o sea, puede funcionar muy bien el sistema mexicano y eso no va, digamos, a hacerlo menos explotador. O sea, o quizás incluso lo puede hacer más, precisamente por eso, porque ya no funcionarían las instituciones para muchas personas. Entonces yo creo que incluso este tema aparentemente tan sombrío como es el de la corrupción se puede complejizar. O sea, el problema, digamos, es cuando se moraliza, creo yo, ese tipo de cosas y entonces se vuelve una condición de mi propia identidad. Entonces me parece a mí que ahí hay un problema tremendo y ya nada más quisiera decirlo. En los países donde no había corrupción, eran los países comunistas, precisamente porque no había posibilidad de alguna manera las personas no tenían esa capacidad de jugar con el dinero, transferirlo, etcétera, etcétera. Es decir, incluso esa propia como posibilidad también es parte, creo yo, de la agencia que nos otorga el capitalismo, que yo creo que eso no se debe de dejar de vista. El individuo, pese a todo, sí es un invento de estos tiempos y que yo creo que más bien no debería de ofuscarse poniéndole trabas, sino más bien al contrario, dejarlo de manipular a través de, digamos, mensajes como los que hace Pablo Iglesias y tratar de ayudar a que supere sus propias limitaciones. Yo creo que por ahí va el asunto y sin duda, digamos, creo que la visión que tienen de la corrupción es más una visión que yo compararía con capitalistas, conservadores muy preocupados de que no está funcionando como a ellos les gustaría que funcionara. Y ya, no veo, digamos, ahí ninguna crítica de izquierda. Yo no diría que esa preocupación lo es sinceramente y que más bien deberíamos de voltear a cosas más importantes, ¿no? Sí, no, que además gente como Musk o Zuckerberg dirían, bueno, la corrupción está terrible, por eso acabemos con el Estado, maldito Estado, entre menos mejor. Si ya no hay Estado, ya no hay corrupción. Está perfecto para todos, que sea la ley de la selva. La burocracia maldita que nos friega a todos, el Estado que nos roba con sus impuestos para robárselos. O sea, toda esa narrativa casi siempre viene de gente que precisamente quiere aprovecharse más de lo poco que interviene en el Estado hoy para nivelar mínimamente la relación de poder y hasta con eso ya no quieren lidiar y por eso también siempre, digamos, aumentan la percepción de la gente de que el problema es la corrupción. Incluso Trump, ¿no? Pues ya ves que Trump también dice, no, es que toda esa fauna ahí de gente que no trabaja y que nada más cobra, los voy a correr a todos. Eso que hizo Musk es justamente la fantasía de que ahí está el asunto que más afecta a la gente y creo que lo que pasa en Estados Unidos nos indica que para nada va por ahí. Bueno, a menos que tengas algo más, sería todo por hoy. Muy bien, pues ojalá que no vuelvan a publicarlo. Pero pues muchas gracias, Balam. Yo creo que seguiremos viéndonos. Lo seguiremos viendo porque, insisto, ya tiene aquí su sucursal. Y bueno, si vale la pena en otra ocasión, no hay de otra que tematizarlo de nuevo. Pero bueno, gracias, Balam. Cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Hasta la próxima.